Alonso te saluda. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, contanos qué se habla por estas horas ahí en Uruguay, ¿eh? ¿Cómo viene el tema del recuento y cuál es la proyección en este sentido? Bien, la sorpresa de ayer ya pasó, ya se asimiló, se podría decir. Incluso mientras ustedes me llamaban, el candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, Sí. publicó un tuit diciendo que va a hablar con Luis Lacalle Pou, que lo va a ir a felicitar personalmente en el momento que la Corte Electoral, el órgano oficial de Uruguay, se exprese, pero también ya dando una señal de que está admitida la derrota, de cierta manera, Sí. ¿verdad? Claro, porque hablamos de 29.000 votos de diferencias ahora, es decir, Lacalle Pou, 29.000 votos por sobre Martínez, ¿no? Y los votos a analizar son 35.000, con lo cual digo, no, si la proyección es equidistante, no habría posibilidades en este sentido, ¿no? Exacto, exacto. Ya no, es una tendencia irreversible. Lo cierto es que fue mucho más parejo de lo que se esperaba. Se esperaba un triunfo mucho más holgado de Lacalle Pou. Sí. De hecho, tuvieron que dar mesura, era la palabra que utilizaban incluso en el comando de Lacalle Pou, cuando se levanta la veda electoral y se dan los resultados, porque en un momento de la noche no se sabía quién iba a ser realmente. Luego ya ese avance del escrutinio primario dio esa diferencia en la que tendría que Daniel Martínez directamente ganar todos los votos observados, Sí, claro, para poder ganar la presidencia, lo que es imposible directamente. Claro. Bueno, explícanos cómo se entiende este cambio, este viraje político en Uruguay después de 14 años, si no me equivoco, del Frente Amplio, al gobierno, ¿no? Sí, el 1 de marzo, cuando Lacalle Pou asuma como presidente, Tabaré Vázquez le va a entregar la banda presidencial. Van a ser 15 años de gobierno Frente Amplista, 15 años en los que el Frente Amplio terminó su primer periodo, o sea, la primera gestión de Tabaré Vázquez en el 2010, con una aprobación del 70%, una popularidad impresionante, hasta el punto de que en ese momento se hablaba de pedir la reelección de Tabaré Vázquez, algo que inconstitucionalmente en Uruguay, Uruguay es inconstitucional, Sí. o sea, habría que cambiar la Constitución. Bueno, era impresionante, era... usando palabras de la campaña de ahora de Daniel Martínez, era una ola imparable. Sí. De hecho, gana José Mujica, muy conocido internacionalmente, no tengo que explicarlo a ustedes, también con una aprobación muy buena, pero ahí empieza el desgaste. En el gobierno de Mujica comienza lo que podría ser el desgaste del gobierno Frente Amplista. Sí. Empiezan problemas de gestión, algunas irregularidades. Por ejemplo, lo que fue la aerolínea de bandera uruguaya Pluna, lo que fue ANCAP, la refinería estatal. Ajá. Recordemos que el problema de ANCAP se termina conociendo en esta gestión de Tabaré Vázquez y termina derivando en la renuncia del vicepresidente del Frente Amplio, Raúl Sendic, hijo del histórico Tupamaro, homónimo, o sea, Raúl Sendic también. Eso generó un desgaste, eso generó en una derecha o una centro-derecha que estaba latente porque tampoco tenía pocos votos. Si sumamos el Partido Colorado y el Partido Nacional, sumaban entre los dos unos 40 puntos del electorado, o sea que no era nada desechable, y se fue generando el desgaste. También yo creo que una cosa que le jugó en contra al Frente Amplio fue el problema de los liderazgos. Yo te nombraba a Tabaré Vázquez, te nombraba a José Mujica, te puedo nombrar a Danilo Astori, ministro de Economía y muy conocido a nivel mundial por lo que ha sido la economía uruguaya en estos 15 años, pero son personas que superan los 80 años, son personas que ya no están para esos trotes, en palabra de Mujica, como para pelear una presidencia, como para convencer un electorado más joven. Sí. Otra de las críticas que se le hace al Frente Amplio es un poco el olvido del interior del país. El Frente Amplio es muy, pero muy fuerte aquí en Montevideo, donde, vale destacar, está la mitad del electorado. 1,5 millones de personas votan en Montevideo. Montevideo y Canelones, que es el departamento también donde hay una mayoría frente amplista y una gran cantidad de votos, pero luego está todo el interior, donde Tabaré Vázquez, por ejemplo, en esta gestión tuvo problemas, donde surgió un grupo llamado Un Solo Uruguay, que era
productores rurales. Quizás se podría llegar a comparar, haciendo un paralelismo con lo que fue el campo en la época de Cristina, con las retenciones. Sí. No era lo mismo, pero para hacer una comparación forzada fue algo así, ¿no? Productores agropecuarios, productores ganaderos quejándose del alto costo del país, de lo caro que era producir para ellos, y una respuesta del presidente que quizás no fue la más acertada hoy, cuando uno analiza ya con el diario del lunes lo que fue la votación del Frente Amplio en el interior del país. Sí, Marcelo, en términos argentinos, ¿se abre una grieta también ahí en Uruguay? Yo creo que esto hay que ser muy claro, porque es muy difícil comparar lo que yo he seguido muy de cerca, lo que ha sido la política argentina, y en términos argentinos te diría que no existe ni cerca una grieta. De hecho, en un momento se empezó a hablar acá de grieta, sobre todo ahora camino al balotaje, porque el balotaje, al ser una segunda vuelta donde hay dos polos, se polariza mucho. Claro. Pero, por ejemplo, para darte una idea de cómo se vivió la jornada electoral el domingo, el viernes nosotros ya estábamos en veda electoral. Los militantes estaban en un punto neurálgico acá de la ciudad de Montevideo, que es la Rambla, ustedes la conocerán algunos, y se juntaron, quedaron juntos partidarios del Partido Nacional con militantes del Frente Amplio. Y en un momento dado, que se hizo viral en las redes sociales, se pusieron todos a bailar primero algunas cumbias que habían, porque no se podía pasar música partidaria, y luego todos juntos cantando el himno nacional, algo que fue un mensaje muy, muy lindo y muy esperanzador para lo que se venía el domingo. Y esto se coronó con los dos mensajes de los candidatos ayer, hace unas horas te diría, en lo que los dos fueron muy conciliadores, llamaron al respeto, ya lo habían hecho también en octubre, a decir que, bueno, que a partir del 1 de marzo somos todos uruguayos, hay que trabajar en conjunto por el país. Muchos políticos del Frente Amplio hoy de mañana ya se han expresado en lo que va a ser la transición del gobierno, de abrir toda la información para que el gobierno de Luis Lacalle Pou, esta coalición multicolor, ¿no? Porque recordemos que Lacalle Pou está aliado con el Partido Colorado, el Partido Cabildo Abierto y Partido Independiente y el Partido de la Gente, estos dos últimos con muy poca representación, un diputado nada más. Y bueno, como te decía, hicieron mensajes muy, muy conciliadores, y yo creo que eso se vio en los militantes. Hubo algún caso aislado, pero no lo podemos comparar ni cerca con el caso argentino, esa es la verdad. Claro. Bien. ¿Qué tal, Marcelo? Adrián González te saluda. ¿Qué tal, Adrián? En el caso de Daniel Martínez, hablabas de que no hubo una renovación por el Frente Amplio. ¿Qué le faltó? ¿Cómo analizás la carrera electoral, la campaña electoral de Daniel Martínez? Y si te sorprendió también que haya llegado hasta este día, por lo menos con chances matemáticas, por más que son nulas, después de un domingo muy, muy reñido, cuando se esperaba que Lacalle Pou gane por más ventaja. Sí, mira, te contesto lo primero. En cuanto a los liderazgos y mejor dicho, la renovación de los liderazgos, yo creo que la intención de Daniel Martínez era ocupar ese lugar, la renovación de liderazgo. Es una persona que tiene mucha gestión dentro de lo que ha sido los gobiernos del Frente Amplio, fue presidente de ANCAP y, como les decía temprano, con todos los problemas que se supo de ANCAP, a él no se le pudo demostrar nada, ningún tipo de irregularidad. Fue hasta hace muy poquito que empezó la campaña intendente de Montevideo. Recordemos que en Montevideo vive la mitad de la población de Uruguay, es como que te diga la provincia de Buenos Aires, más o menos. Sí, es similar, claro. Exacto, y tuvo una gestión, terminó con una popularidad muy aceptable. El problema de Daniel Martínez, por lo menos esta es mi humilde opinión y un poco lo que he escuchado de los analistas, fueron dos cosas. Primero, falta de carisma. Es una persona que le faltó carisma, que no supo transmitir el entusiasmo frente amplista, por decirlo de alguna manera. Y otra razón, y de esta sí han hablado muchos los analistas, es que lo dejaron un poco solo. Por ejemplo, siempre se habló de esa relación tirante que tenía con José Mujica, por ejemplo. Tampoco hubo mucho respaldo de Danilo Astori. De hecho,
cuando él elige quién es su compañera de fórmula, Graciela Villar, Astori se quejó diciendo yo no esperaba que fuera ella, él nos consultó y después terminó eligiendo. Todas esas cosas son granitos de arena que van contribuyendo claro. a la derrota. Después, te contesto lo segundo. Fue muy sorpresivo el resultado de ayer, nadie lo esperaba. Te puedo confirmar que ni siquiera en el comando de Daniel Martínez esperaban el resultado de ayer. Yo me tocó cubrir ahí y uno llegaba a las 7 de la tarde cuando faltaba 1 hora y media para saber los resultados y el ambiente que había era de derrota total. Te diría, me animaría a decirte angustiante, de cierta manera, lo que se respiraba en ese búnker. Y a las 8:30 le cambió la cara a los dirigentes. De hecho, empezaron a aparecer entre la prensa, que habían entrado todos directo, con un vallado que en octubre no había, por ejemplo. Acá habían separado a la prensa de los dirigentes. A las 8:30 empezaron a salir, empezaron a hablar todos. Se notaba esa algarabía de todavía tenemos posibilidades. Luego cambió un poquito, pero igual, en cuanto a lo moral, se sintieron, no te digo ganadores, pero terminaron con la moral alta, ¿no? Sí. Marcelo, acá pasó algo similar, sobre todo con las encuestadoras, y tengo entendido que allá también, en la primera vuelta electoral, dijeron que había mucha paridad entre Mauricio Macri y Alberto Fernández, y después resultó que, bueno, hubo más de 10 puntos de diferencia, 15 puntos para ser más preciso, una sorpresa electoral tremenda, y las encuestadoras quedaron muy mal paradas. Tengo entendido que allá pasó lo mismo, previo al cierre de encuestas, bueno, mostraron esta diferencia de 10 puntos con respecto a Martínez de la calle Pou, y no fue así. Sí, mira, primero no es por salir a defender a las encuestas, pero sí reivindicar que en octubre, cuando fue la elección nacional y donde había muchos más candidatos y se entendía que podía ser un poco más difícil, fueron un relojito, invocaron ahí sí. Simplemente con el margen de error que los acepta. O sea que en eso ahí les doy les apunto un caramelo. Pero sí, para ahora, para las de noviembre, sí, fue bastante malo el pronóstico. La que le daba más optimista le daba un 5% de diferencia, optimista para Daniel Martínez. Para ¿no? Martínez, sí. Y la menos optimista le daba entre un 7 y un 8. Y lo cierto es que fue un punto 2 y que vamos a ver con los observados si eso se achica un poquito o se agranda un poquito más, pero no va a llegar a más del 1,5 de diferencia, lo que las deja mal paradas. De hecho, un dato anecdótico, hoy una de las principales encuestadoras hizo un comunicado pidiendo disculpas. Claro. Y cómo los medios jugaron con eso también, ¿no? Sí, acá los medios, es como te digo, al no existir esa grieta, por ejemplo, que ustedes han tenido, acá, si bien por supuesto que hay, si vos escuchás a un fanático de un partido, te va a decir que tal medio es de una ideología, tal medio es de otra, pero tienen sí una responsabilidad por lo menos de no alarmar. Bien. Acá hubo un medio de esta encuestadora que se equivocó, en la que sí, le pifiaron feo, le erraron feo, y bueno, y hoy pidieron las disculpas del caso. Claro. Otras se apuraron, pero tampoco se equivocaron en el pronóstico, porque dijeron que había un empate técnico, pero que ganaba Luis Lacalle Pou, claro. Y eso es cierto. Lo que sí erraron fue la diferencia. La diferencia, sí, está bien. Exacto. Para quienes desconocemos a Lacalle Pou, ¿qué nos puedes decir acerca del gobierno que se viene? Bueno, Lacalle Pou, les recuerdo, hijo de un expresidente de Uruguay, del presidente Luis Alberto Lacalle Herrera, que fue presidente en la década del 90 al 95. Lacalle Pou es una persona del Partido Nacional que me parece que lo más característico que va a tener su gobierno es esta coalición que les decía que necesitó formar para poder ganar. En octubre el Partido Nacional tuvo el 29% de los votos. El Frente Amplio el 39%, o sea que lo superó en 10 puntos. Pero si sumamos a la coalición, estamos hablando, por ejemplo, un partido que a ustedes les puede sonar mucho, que es el Partido Colorado, histórico, sí. Partido gobernante de Uruguay,
con Ernesto Talvi a la cabeza en este caso, obtuvo 12% de los votos. Ese 12% de los votos se sumó a la calle Pou. Cuando hablamos de votos, también hablamos de legisladores. En octubre se renovó 100% el Parlamento uruguayo. Entonces, la calle Pou tiene, enumero, los votos de su partido con un 29%, los votos del Partido Colorado con un 12, casi un 13%, y los votos de un nuevo partido de ultraderecha que se formó aquí en Uruguay, que es Cabildo Abierto, que lo lidera el ex comandante del ejército, Guido Manini Ríos, una coalición que se caracteriza por ser de ultraderecha y tener mucha afinidad con Jair Bolsonaro en Brasil. Sí, por ejemplo, en la campaña de ellos, muchos de sus representantes hicieron campaña en contra del aborto. Recordemos que acá en Uruguay es legal. Ahí es legal, sí. El uso o el consumo de marihuana recreativa, que aquí también es legal, el autocultivo de marihuana. ¿Qué pensás que puede pasar con eso, Marcelo? Bueno, esa es la gran incertidumbre que hay, pero vale destacar que tanto la calle Pou como Ernesto Talvi, que serían los líderes de los dos partidos más fuertes dentro de esta coalición, los dos se pronunciaron en campaña y lo han hecho tajantemente para desmarcarse un poco de quién es su socio, pero bueno, no deja de ser un partido aparte, de que los derechos adquiridos no van a ir para atrás. Bueno, te cuento que acá Mauricio Macri dijo lo mismo, así que no sé qué tanto dijo, todo lo que tienen, no le vamos a sacar nada de lo que tienen. No, bueno, yo me refiero a lo que se llama la agenda de derechos, ¿no? Claro. Hablo particularmente de aborto legal, marihuana recreativa y matrimonio igualitario. En eso yo me animaría a decirte que es muy difícil que eso vaya para atrás. Ojalá. Te hago la última pregunta. Sí, claro. Y si pudo tener influencia, o si tuvo influencia lo que está pasando en Latinoamérica, ¿no? En Bolivia, en Chile. Chile, el gran modelo, Chile y Uruguay, acá en boca de los gobernantes de derecha como Mauricio Macri u otros, Chile y Uruguay son los modelos de las economías más estables de Latinoamérica. Este desmoronamiento de una de ellas, como Chile, bueno, lo que pasó en Bolivia, lo que está pasando en Colombia, esto es más reciente tal vez, no sé si influyó tanto, pero digo, los casos anteriores que te mencioné, ¿pudieron influir en achicar la diferencia o en cambiar también un poco la visión en la elección? Mira, yo no me animaría a decirlo así, de esta manera. Sí te podría decir que quizás algún voto perdió el Frente Amplio por ejemplo, en no haberse pronunciado contra el gobierno o el régimen, según lo que piense cada uno, de Nicolás Maduro. En ese sentido, te podría decir que algún voto perdió. Acá fue un tema de campaña, la oposición presionó para ir hacia ese tema porque el Frente Amplio tenía un grave problema ahí, porque, por ejemplo, el ala más izquierda, más allegada a Maduro, como el sector del expresidente José Mujica, le costaba mucho admitir que en Venezuela había un quiebre institucional o un quiebre democrático. Insisto, depende de lo que quiera pensar cada uno, no me voy a meter en esa posición ahora, pero por otro lado, la parte más centro en la que se encuentra Daniel Martínez, al final de la campaña tuvo que salir a decir, incluso el ministro de Economía, Danilo Astori, dijo públicamente que para él Venezuela era una dictadura. Eso yo creo que le pudo haber sacado algún voto de algún lado. Después, el Frente Amplio, por el otro lado, utilizó en campaña justamente lo de Chile. ¿Por qué? Aparte, Ernesto Talvi, les comentaba, Partido Colorado, generó su campaña hasta octubre hablando del modelo chileno, distanciándolo de lo que era en Uruguay, tratando de utilizarlo de ejemplo, y bueno, se le desmoronó todo justo al final. Incluso eso le afectó a la votación de Ernesto Talvi. Se podría decir que lo afectó, pero el Frente sacó provecho de eso. En el tema de Bolivia, yo creo que fue tan cerca de la elección que no llegó a impactar. A impactar. Claro. Aparte, acá en Uruguay, si bien se vio muy mal lo que pasó en la elección, también se vio muy mal desde todo el espectro político la manera en la que se termina yendo Evo Morales. Entonces quedó como, se podría decir que positivo y negativo se anularon, porque
por una parte estaba ese argumento del posible fraude electoral y por otro lado el cómo sacan a un presidente y se termina asilando en otro país, ¿no? Claro, pero el gobierno de Uruguay fue uno de los pocos gobiernos que condenó la forma con la que se autoproclamó la presidenta de Bolivia, si no me equivoco, ¿no? Sí, pero la oposición en ese sentido no se animó tampoco a ser tajante en contrapartida. Como que no quiso arriesgar en ese aspecto porque nosotros, bueno, ustedes también, somos países que la última dictadura está muy fresca todavía. Sí. Entonces, el hablar de un golpe de Estado, de un gobierno de facto, por más de que Evo se podrá haber mandado sus macanas grandes en lo electoral, sí, claro. Pero el hecho de que un presidente caiga con un golpe de Estado y sobre todo por las Fuerzas Armadas, eso genera, acá no está bien visto. Y además, te vuelvo a contextualizar, la coalición multicolor que va a ser gobierno, tiene dentro de su coalición un partido que el viernes, este último viernes, se proclamó como el partido de los militares. Entonces, me parece que fue muy inteligente la calle Pou en no tratar de pronunciarse sobre ese tema porque tenía, me parece, más para perder que para ganar. Sí, seguramente. Marcelo, ha sido muy amable, la verdad que una linda charla, bueno, como por lo menos para saber qué es lo que están viendo, pensando, a través tuyo de alguna manera. Bueno, veremos cómo sigue la vida en Uruguay con este casi nuevo gobierno, ¿no? Sí, veamos también cómo son las relaciones con Argentina, sí, porque claro. Alberto Fernández estuvo acá hace poco comiendo con Daniel Martínez y le hizo un poco el vacío a la calle Pou. Vamos a ver cómo se soluciona eso. Bueno, veremos. ¿El jueves entonces se sabe? ¿El jueves? Y entre jueves y viernes. Jueves y viernes. Bueno, listo. Marcelo, gracias. Hasta otro momento. Por favor, gracias a ustedes. Que pasen bien. Marcelo Soba, periodista, colega desde Uruguay. Bueno, charlamos un poquito de